Buenos días, jóvenes estudiantes del segundo año de educación secundaria del Colegio Particular La Salle. Bienvenidos a su clase de redacción. Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. Chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien de salud en compañía de sus familiares. Sé que la crisis que estamos afrontando ahora es fuerte, pero justamente para eso estamos acá, para distraernos un poco, para salir de la rutina. ¿Y cómo vamos a salir de la rutina? Siendo creativos, haciendo volar nuestra imaginación. Es por eso que hoy te traigo un tema muy interesante, muy bonito. Se llama la fábula. Disfruta conmigo. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es una fábula? ¿La fábula será un texto narrativo? ¿Por qué? Claro que sí. La fábula es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque narra una serie de hechos, sucesos o acontecimientos. ¿De quiénes? De algunos protagonistas que se desenvuelven en la trama. Para hablar de la fábula es imposible no hablar de Esopo. ¿Quién fue Esopo? Esopo fue un escritor griego que vivió durante el siglo VI a.C. Él se enfocaba en la fábula, por eso es que se le considera como el inventor de este género en la Grecia clásica. Son muy conocidas sus fábulas, como la que hemos visto en el video anterior, El viento y el sol, la que les presento en la ficha, La liebre y la tortuga, tenemos La zorra y las uvas, y muchas otras fábulas más con las que ustedes han disfrutado su infancia. Entonces, ¿qué es la fábula? La fábula es un texto narrativo, generalmente breve, el cual puede estar escrito en verso o en prosa. Sus personajes son casi siempre animales que personifican seres humanos. El propósito principal de la fábula es dejar una enseñanza, y lo hace a través de una moraleja que suele aparecer al final del texto. ¿De qué consta la fábula? La fábula consta del narrador, del personaje y los acontecimientos. ¿Quién es el narrador? El narrador es el que cuenta la trama, el que cuenta los sucesos que ocurren en la fábula. Los personajes son aquellos seres animados, pueden ser los animales o objetos, que desarrollan las acciones. Y los acontecimientos son los sucesos o hechos que ocurren en la narración. ¿Cuál es el propósito de la fábula? Dejar una moraleja. ¿Cuáles son las características de la fábula? Son textos breves, sus personajes suelen ser animales o objetos, y critica ciertos comportamientos o vicios, actitudes, defectos de la humanidad. ¿Cuál es la estructura de una fábula? ¿Qué aspectos hay que considerar cuando redactamos una fábula? Igual que un texto narrativo, debemos considerar que la fábula consta de 3 partes: un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace o final. En el inicio vemos el principio de los hechos, las acciones, cómo empiezan a narrar la historia de los protagonistas. El desarrollo está constituido por los acontecimientos que viven estos protagonistas. Y el desenlace, al final, es cómo acaban los protagonistas. Generalmente uno es el que termina aprendiendo la lección. Y obviamente todo esto se concluye con una moraleja, una enseñanza que al final nos hace pensar a los lectores y nos hace reflexionar acerca de muchas actitudes que vivimos en nuestra sociedad. ¿Qué temas aborda la fábula? Los temas más abordados son los vicios o defectos humanos. ¿Cuáles son esos vicios? La arrogancia, la mentira, la envidia, la avaricia, el engaño y muchos más. ¿Cuál es la finalidad de hacer una fábula? Llamar a la reflexión, enseñar algo, ¿no?, de lo cual podamos aprender y cambiar como personas, mejorar nuestra sociedad. Bien, chicos del segundo año, ahora les toca a ustedes redactar. Vamos a planificar
una fábula. ¿Pero qué debemos considerar para planificar, para que nos salga bien? Consideraremos los siguientes aspectos. Primero, deberás tener en cuenta las preguntas básicas para construir tu fábula. Esto nos ayudará a tener una idea general de qué es lo que va a tratar la fábula, ¿no? Primero tienes que ver de qué tratará la historia. ¿Qué mensaje intentará comunicar esta historia? ¿Quiénes serán los personajes principales? ¿Qué características físicas y psicológicas tendrán estos personajes? ¿Qué problemas enfrentarán los personajes? Que esto constituye obviamente parte del desarrollo. ¿Qué hechos importantes ocurrirán? ¿Cómo resolverán el problema? Y al final, ¿cuál será el desenlace de la narración? Luego de haber contestado estas preguntas, tienes que definir bien cuál va a ser tu inicio, cuál va a ser el desarrollo o nudo y cuál va a ser el final, desenlace. Y en base a eso, crear la moraleja. ¿Qué tema te propongo? Ahora que estamos en tiempos tan difíciles y tenemos que ver cómo nos organizamos en casa, cómo llevarnos bien entre todos, porque es difícil estar todos cerrados, cada uno tiene su forma de ser, tiene distintos caracteres, ¿no? Entonces vamos a enfocar todo eso que está pasando, todo eso que estamos viviendo y vamos a hacer que haya algo, de repente hasta algo curioso, algo gracioso, ¿no? Para salir de nuestra rutina. Y vamos a crear una fábula acerca de la convivencia armónica en los tiempos del coronavirus. Tú pon el título que desees y ve qué es lo que vas a desarrollar. Yo sé que puedes, estoy segura. Bien, chicos, ahora les reto a que ustedes planifiquen vuestra fábula. Suerte, nos vemos. Ya saben que para cualquier cosa se pueden comunicar conmigo mediante el chat, en el correo, por el aula virtual o en el grupo de WhatsApp que hemos formado. Suerte, chicos, a trabajar, sé que pueden.